El aire fresco de la Ciudad de México me recibió con un abrazo cálido cuando finalmente llegué a mi nuevo apartamento. La emoción burbujeaba en mi pecho. Era un nuevo comienzo. Había pasado semanas buscando el lugar perfecto y por fin había encontrado un pequeño refugio en un edificio antiguo que parecía respirar historia. Las paredes estaban pintadas de un color crema apagado y el suelo de madera crujía suavemente bajo mis pies. Me encantaba la idea de tener mi propio espacio, un lugar donde podía ser yo mismo, sin la supervisión constante de mis padres. Mientras desempacaba mis cosas, me encontré hablando conmigo mismo, como si eso pudiera hacer que el lugar se sintiera más acogedor. Aquí va la lámpara de la sala, y los libros, claro, tienen que estar en la estantería, murmuré, organizando cada rincón con cariño. Al final del día, me tiré en el sofá, exhausto pero satisfecho. La vida independiente empezaba a sentirse real. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café y contemplaba el tráfico bullicioso desde mi ventana, escuché un golpe sutil en la puerta. Abrí con curiosidad, y ahí estaba él, el señor Ramírez, mi nuevo vecino. Era un hombre de mediana edad, con una sonrisa amplia que parecía más amable de lo que realmente era. Tenía el cabello canoso y un aire de misterio que me intrigaba, aunque también me incomodaba un poco. «Buen día, soy el señor Ramírez», dijo con una voz suave. «Vivo justo al lado. Quería darte la bienvenida al edificio. ¿Te gustaría venir a desayunar esta mañana?» Gracias, pero tengo algunos planes», respondí, sintiendo que había algo extraño en su insistencia. «Vamos, no es nada formal, solo un café y unos panecillos. No muerdo», insistió, riendo levemente. Sus ojos brillaban con un interés desproporcionado, y eso me hizo querer dar un paso atrás. «De verdad, aprecio la invitación, pero tengo que terminar de instalarme», dije, cerrando la puerta un poco más de lo habitual. A pesar de mi rechazo, el señor Ramírez no se dio por vencido. Durante los días siguientes, cada vez que me encontraba con él en el pasillo, él tenía una nueva invitación. «Diego, ¿qué tal si cenamos? Conozco un lugar increíble a la vuelta». O «¿Quieres que te ayude con las cajas? Tengo un par de herramientas que podrían servirte». Cada propuesta era más insistente que la anterior. «Gracias, realmente estoy bien», repetí una y otra vez, sintiendo que la presión aumentaba con cada encuentro. No era que no quisiera socializar, sino que había algo en su manera de mirarme, como si estuviera analizando cada uno de mis movimientos. Era inquietante. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en un libro, escuché un suave golpe en la pared que compartía con su apartamento. Me detuve, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Solo es el viejo edificio», me dije, intentando tranquilizarme. Pero esa idea no me convencía del todo. Después de todo, no era común que un vecino fuera tan persistente. Así pasaron los días, con el señor Ramírez intentando forjar una amistad que yo no deseaba. Iluminado por las luces tenues de mi apartamento, me sentía atrapado en una red que él había tejido. Y aunque intentaba ignorarlo, la incomodidad crecía cada vez que pensaba en su sonrisa forzada. Una noche, ya tarde, decidí que era momento de salir, a dar un paseo para despejarme. Tal vez un poco de aire fresco me ayudaría a pensar con claridad. Al salir, sentí que alguien me observaba. Giré la cabeza y allí estaba él, el señor Ramírez, asomándose por la ventana de su apartamento. Nuestras miradas se encontraron por un instante, y en ese breve momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Diego, qué bueno que saliste», exclamó. Su tono era alegre, pero había algo en su mirada que no cuadraba. «¿Te gustaría que te acompañe?» «No, gracias.
Solo quiero salir un momento, respondí, apretando los labios, mientras mi corazón latía con fuerza. Esa noche, decidí que debía mantener la distancia. Algo no estaba bien, y no podía ignorarlo más. Era una noche cualquiera en mi pequeño apartamento. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, creando sombras danzantes en las paredes. Había pasado el día trabajando desde casa, como solía hacer, disfrutando de la tranquilidad que mi nuevo hogar me ofrecía. Sin embargo, desde la llegada del señor Ramírez, una sensación de incomodidad se había instalado en mi pecho, como un peso que no podía sacudirme. A medida que los días pasaban, empecé a notar comportamientos extraños en él. Al principio, pensé que era solo mi mente imaginativa, pero las miradas persistentes y la forma en que aparecía en los momentos más inesperados se convirtieron en algo innegable. Una tarde, mientras regresaba de comprar víveres, lo vi en el pasillo, de pie, como si estuviera esperándome. «Hola, Diego», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Hola, señor Ramírez», respondí, intentando no mostrar mi incomodidad. Su mirada se posó en mis bolsas de supermercado como si estuviera evaluando lo que había comprado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Te gustaría que te ayudara con eso?», sugirió, dando un paso hacia mí. «No, gracias. Puedo manejarlo», respondí rápidamente, sintiendo la necesidad de escapar de su presencia. Mientras subía las escaleras, podía sentir su mirada clavada en mi espalda. Cada paso que daba resonaba en el pequeño pasillo, y no pude evitar mirar por encima de mi hombro. La sensación de ser observado comenzó a convertirse en una constante en mi vida diaria. Esa noche, mientras intentaba distraerme viendo televisión, escuché ruidos provenientes del apartamento del señor Ramírez. Golpes intermitentes, seguidos de murmullos que apenas podía distinguir. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi mente. Decidí ignorarlo, pensar que tal vez estaba teniendo una reunión o simplemente haciendo algo en su hogar. Pero a medida que los días avanzaban, los ruidos se hicieron más frecuentes. Una noche, el sonido de algo cayendo me despertó. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. El corazón me latía con fuerza mientras me levantaba de la cama. Decidí que era hora de hacer algo. Me acerqué a la puerta de mi apartamento y con mucho cuidado la abrí un poco. El pasillo estaba oscuro, pero podía ver la luz bajo la puerta del señor Ramírez. «Señor Ramírez», llamé, mi voz temblando ligeramente. No hubo respuesta, solo el sonido sutil de algo arrastrándose, como si estuvieran moviendo muebles. La inquietud crecía dentro de mí y, sin pensarlo más, decidí que tenía que llamar a la policía. «¿Hola?», dijo una voz al otro lado de la línea. «Hola, soy Diego, del apartamento 3B. Creo que algo extraño está sucediendo en el apartamento de mi vecino, el señor Ramírez. He escuchado ruidos muy raros y...». Me detuve, sintiendo que mis palabras sonaban absurdas. «¿Puede describir los ruidos?», preguntó el oficial con una voz calmada. «No estoy seguro. Como si estuvieran moviendo cosas, o...». Mi voz se apagó y un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Siento que algo no está bien». «Entiendo. Vamos a enviar a alguien a revisar». Una media hora después, un par de oficiales llegó a mi puerta. Me sentí algo aliviado, pero también nervioso. Acompañé a los oficiales al apartamento del señor Ramírez. Mi corazón latía con fuerza mientras nos acercábamos a su puerta. La golpearon suavemente y después de un momento de silencio, el señor Ramírez abrió. «¿Qué sucede?», preguntó, su mirada fija en los oficiales. «Estamos aquí para realizar una verificación de bienestar. Hemos recibido reportes de ruidos inusuales», explicó uno de los oficiales.
Oh, eso debe ser el televisor. A veces se pone un poco alto, respondió él con una sonrisa que no me convenció. Los oficiales intercambiaron miradas, pero no insistieron más. Después de unos minutos, se despidieron y se marcharon, dejándome con un nudo en el estómago. La sensación de que algo estaba terriblemente mal no hacía más que intensificarse. Esa noche me costó dormir. Cada crujido y cada sombra en mi apartamento se sentían amenazantes. La inquietud me envolvía y sabía que tenía que enfrentar al señor Ramírez de alguna manera, pero no sabía cómo. Volví a mi apartamento después de pasar unos días en casa de mi hermana. La idea de regresar me llenaba de inquietud, pero sabía que no podía huir de mis problemas. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. La atmósfera era diferente, como si el aire mismo estuviera cargado de una extraña tensión. Mientras cruzaba el umbral, noté que el silencio era abrumador. Me detuve un momento en la entrada, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «Es solo tu imaginación, Diego», me repetí a mí mismo, intentando calmarme. Sin embargo, ese intento fue en vano. La sensación de ser observado me envolvía. Caminé hacia la sala, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba como lo había dejado. Mis libros, que habían estado ordenados en la estantería, estaban desparramados por el suelo, como si alguien hubiera estado buscando algo. «¿Qué demonios?», murmuré, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a recorrer mis venas. No podía evitar recordar las noches inquietantes que había pasado en ese lugar. Los ruidos extraños, las miradas del señor Ramírez. «No puedo quedarme aquí», pensé. Necesitaba salir, alejarme de esa sensación de peligro inminente. Pero al dar un paso hacia la puerta, un ruido detrás de mí me hizo detenerme en seco. «Hola, Diego», dijo una voz suave y familiar. Me di la vuelta lentamente, y ahí estaba él, el señor Ramírez, de pie en la entrada de su apartamento, mirándome con una sonrisa que me heló la sangre. Su presencia me llenó de una mezcla de miedo y desconfianza. «¿Qué quieres?», le pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. «No quise asustarte. Solo estaba cuidando de tu hogar mientras no estabas», respondió, como si eso fuera la cosa más natural del mundo. «¿Cuidando? ¿De qué hablas?», le espeté, sintiendo que la incomodidad me invadía. «No necesito que cuides de nada, solo quiero que me dejes en paz». «Pero Diego, somos vecinos. Es normal que nos ayudemos», insistió, acercándose un paso más, como si intentara entrar a mi espacio personal. Su mirada era intensa y podía sentir que me observaba con una atención inquietante. «Escucha, no quiero problemas. Solo quiero vivir mi vida», traté de decir, pero mis palabras parecían caer en oídos sordos. «¿Problemas? No hay problemas entre nosotros, solo amistad», dijo, sonriendo de una manera que me hizo sentir incómodo. «Te he estado observando. Sé que estás pasando por un momento difícil». «¿Observando? Eso suena perturbador», respondí, tratando de mantener la distancia. Sentía que cada palabra que decía me acercaba más al borde de un abismo. «No quiero tu amistad, ya tengo amigos». «¿Pero ellos realmente están para ti como yo lo estoy?», preguntó, su tono de voz cambiando ligeramente, volviéndose más insistente. «No te preocupes, Diego, estoy aquí para ayudarte». «No necesito ayuda». «No de ti», le dije, intentando salir de la situación. Sin embargo, su figura se interpuso entre mí y la puerta, como si supiera que intentaba escapar. «¿Por qué no me dejas demostrarte que soy un buen vecino? Puedo ser lo que necesites», insistió, su voz ahora casi un susurro. La tensión en el aire era palpable. «Solo déjame salir», le exigí, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí.
Diego, no hay razón para asustarse. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, dijo, su sonrisa nunca abandonando su rostro. «Basta», grité, sintiendo que el pánico comenzaba a tomar el control de mi cuerpo. La situación se estaba volviendo demasiado amenazante. «Déjame salir ahora mismo». La mirada de Ramírez se volvió fría por un instante, como si por un segundo dejara ver algo detrás de su fachada amable. «Está bien, Diego, pero recuerda, siempre estaré cerca», dijo, dándose un paso atrás y permitiéndome pasar. Al salir, el aire fresco me golpeó como un balde de agua fría. La sensación de alivio fue momentánea, pero la inquietud seguía acechando en mi mente. ¿Qué había hecho realmente el señor Ramírez en mi apartamento? ¿Qué secretos guardaba? Mientras caminaba por el pasillo, decidí que no podía quedarme ahí. Tenía que averiguar qué estaba sucediendo realmente y enfrentar mis miedos, aunque eso significara volver a confrontar a ese extraño vecino. La noche apenas comenzaba y mis pesadillas estaban lejos de terminar. Al abrir la puerta de mi apartamento, el aire se sentía diferente. Un escalofrío recorrió mi espalda, una sensación que no podía ignorar. La luz del pasillo iluminaba tenuemente el interior de mi hogar, y a medida que entraba, un nudo se formó en mi estómago. Mis cosas estaban desordenadas, como si alguien hubiera estado allí. Aquel pensamiento me hacía querer dar la media vuelta y salir corriendo, pero la curiosidad me detuvo. Al avanzar, me di cuenta de que una sombra se proyectaba en mi sala. «Hola», llamé, mi voz temblando. No hubo respuesta. La inquietud aumentaba mientras me acercaba más y más. El corazón latía con fuerza en mi pecho. Cuando finalmente entré, lo vi. El señor Ramírez estaba sentado en mi sofá, sonriendo de una manera inquietante. Su mirada fija y su expresión serena me hicieron sentir como si estuviera atrapado en un mal sueño. «Hola, Diego», dijo con una voz suave, casi melódica. «He estado esperándote». Mis piernas parecían ancladas al suelo. «¿Qué haces aquí?», pregunté, intentando mantener la calma. «¿Por qué estás en mi casa?». Él se encogió de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. «Solo quería hacerte compañía. He estado cuidando tu apartamento mientras no estabas». «¿Cuidando?», repetí, sintiendo cómo la ira y el miedo se mezclaban en mi interior. «Esto no es un juego. Sal de mi casa». «Vamos, Diego», dijo el señor Ramírez, levantándose lentamente. «No hay razón para que te pongas así. He estado observando cada movimiento que hiciste. Sabía que regresarías hoy». «¿Observando? ¿Qué demonios estás diciendo?». Mi voz se elevó. «Eres un extraño. No quiero que me observes. No quiero que estés aquí. Lárgate». Él se acercó lentamente. Su sonrisa nunca abandonó su rostro. «No tienes por qué asustarte. Solo estoy aquí para protegerte, para ayudarte. He visto cómo vives y creo que necesitamos ser amigos». «¿Amigos? ¿De qué manera puede ser amigo alguien que entra a mi casa sin permiso?». Mi mente corría a 1000 por hora, buscando una forma de salir de aquella situación. Cada paso que daba hacia atrás era seguido por él, como un depredador acechando a su presa. «Diego, estoy aquí porque me importas», insistió. Su tono se tornó casi tierno, pero su mirada era penetrante. «He estado observando tu vida y hay cosas que no sabes. Yo puedo ayudarte a entender». «No quiero tu ayuda», grité, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. «Solo quiero que me dejes en paz». Sin embargo, el señor Ramírez bloqueó mi camino hacia la puerta. «No puedes irte, no hasta que comprendas lo que realmente está sucediendo aquí». Su voz se tornó más grave, y el ambiente se volvió opresivo. «He estado cuidando de ti, de tu seguridad. Hay cosas en tu pasado que no conoces, y yo soy el único que puede mostrarte la verdad».
«Aléjate de mí», grité, sintiéndome atrapado entre su presencia imponente y la desesperación de no saber qué hacer. La verdad era que su mirada me aterrorizaba, pero había algo en sus palabras que me hacía dudar. «Diego», dijo, acercándose más, «lo que he hecho, lo he hecho por tu bien. Te he protegido de cosas que no comprendes. Podemos ser una familia». «¿Familia?», repetí, confundido. «No eres mi familia. Eres un extraño que se ha metido en mi vida. Pero eso es lo que no entiendes. Yo estoy aquí para guiarte, para mantenerte a salvo». Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «Todo lo que he hecho ha sido por amor». Fue entonces cuando supe que no podía quedarme allí ni un segundo más. Con un empujón intenté pasar, pero él me detuvo con una mano firme en mi brazo. «Diego, no puedes irte. No así. No sin entender». El miedo me invadía y la adrenalina corría por mis venas. «Déjame salir», grité, luchando contra su agarre. Pero él no cedía. Su sonrisa se mantenía mientras yo me debatía, sintiéndome atrapado en una telaraña de locura que él había tejido. El reloj marcaba la hora, y cada segundo se sentía como una eternidad. La angustia de no saber qué iba a pasar a continuación me llenaba de pavor. ¿Qué quería realmente el señor Ramírez de mí? ¿Por qué estaba tan decidido a mantenerme a su lado? La respuesta se deslizaba entre mis pensamientos, pero no podía dejar que me atrapara. Tenía que escapar. El miedo se apoderó de mí cuando logré salir del apartamento, mi corazón latiendo con fuerza mientras corría por las escaleras. No podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. La imagen del señor Ramírez, con su sonrisa inquietante y su mirada penetrante, se grabó en mi mente como una pesadilla de la que no podía despertar. Una vez en la calle, busqué mi teléfono con manos temblorosas. «Dios, por favor, que no esté allí», susurré mientras marcaba el número de la policía. Cuando la operadora contestó, mi voz sonó entrecortada. «Necesito ayuda. Mi vecino. Él entró a mi casa sin permiso. Es un loco», exclamé, tratando de mantener la calma, pero la desesperación se filtraba en cada palabra. «¿Puede darme su dirección?», preguntó la operadora con voz serena, como si estuviera acostumbrada a escuchar cosas así. «Sí. Estoy en el edificio de Avenida Juárez, número 45, departamento 302. Respiré hondo, sintiendo que la adrenalina comenzaba a calmarse un poco. «Los agentes están en camino. ¿Está usted seguro de que está a salvo?», me preguntó. «Sí, estoy afuera, pero…». Me detuve, recordando que el señor Ramírez podría estar siguiéndome. No sé si él se dio cuenta de que escapé. «Quédese en un lugar iluminado y no se acerque a su apartamento». Su tono era firme, pero mis pensamientos estaban en caos. Colgué y miré hacia el edificio, donde las luces empezaban a parpadear. Era como si el señor Ramírez estuviera esperando a que me acercara de nuevo. Intenté recordar cada detalle de esa conversación, cada palabra que había pronunciado. Había algo en su forma de hablar, en su manera de moverse, que me hacía sentir que todo esto era más que simple locura. Poco después, escuché las sirenas. La policía llegó rápidamente y pude ver cómo 2 agentes se acercaban a mí. El alivio me invadió, pero también una nueva ola de miedo al pensar en lo que podía suceder a continuación. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó uno de los agentes, un hombre robusto con una mirada seria. «Yo…», empecé, pero mi voz se quebró. «El señor Ramírez, mi vecino, entró a mi casa. Dijo que estaba cuidando mis cosas. No sé qué quiere de mí, pero me asusta». Los agentes intercambiaron miradas y el otro, una mujer joven, tomó notas en su libreta. «¿Dónde está él ahora?», preguntó. «No lo sé, se quedó en mi apartamento. Yo salí corriendo».
Mi mente se llenaba de imágenes del señor Ramírez, de su sonrisa perturbadora. En ese momento, el señor Ramírez apareció en la entrada del edificio, como si estuviera esperando. Su mirada se encontró con la mía, y un escalofrío recorrió mi espalda. Él sonrió, pero esta vez no era una sonrisa amistosa, era como si supiera algo que yo no. «Oficiales», grité señalándolo. «Es él, es mi vecino». Los agentes se giraron hacia el señor Ramírez, que levantó las manos en señal de rendición, pero la forma en que lo hizo era casi burlona. «No hay necesidad de alarmarse, oficiales. Solo estaba aquí para hacerle compañía a Diego». Su tono era despreocupado, como si estuviera hablando de un asunto trivial. «¿Amigo?», interrogó la agente, frunciendo el ceño. «¿Qué quiere decir con eso?». «No se dejen engañar por sus palabras», intervine, tratando de hacerme escuchar. «Él ha estado observándome, me ha seguido y entrado a mi casa sin permiso». «Eso no es cierto», respondió el señor Ramírez, su voz suave pero firme. «Diego y yo tenemos una relación amistosa, solo trato de ayudarlo». «¿Ayudarlo?», dijo el agente, esbozando una risa sarcástica. «¿Ayudar a entrar a su casa sin su permiso?». El señor Ramírez se quedó en silencio, pero su mirada no se desvió de mí. Sentí que había algo más profundo en su mirada, algo que conectaba nuestras historias de una manera oscura, algo que no podía entender en ese momento, pero que sabía que lo descubriría. Mientras los agentes continuaban interrogándolo, yo me preguntaba qué más podía ocultar. ¿Por qué parecía tan tranquilo en medio de toda esta locura? Algo en sus ojos me decía que había una historia que no conocía, una conexión que iba más allá de ser simplemente vecinos. La noche había caído pesadamente sobre la Ciudad de México y el silencio en mi apartamento se sentía inquietante. La policía había dejado el lugar, pero la sensación de vulnerabilidad persistía en el aire. Me senté en el borde del sofá, las manos temblando, mientras intentaba procesar lo que había sucedido. La presencia del señor Ramírez aún me perseguía, su sonrisa perturbadora grabada en mi mente. De repente, mi teléfono vibró, rompiendo el silencio. Era un mensaje de mi hermana, que decía que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Sin pensarlo, marqué su número y la escuché al otro lado de la línea, su voz temblorosa y nerviosa. «Diego, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. «He estado pensando en lo que me contaste sobre el señor Ramírez. No sé qué hacer, Ana. Este tipo está loco. Se metió en mi casa y...». Mi voz se quebró al recordar su mirada. «Espera, hay algo más que debes saber. Hay un secreto en nuestra familia que involucra a ese hombre», dijo, su tono grave. Me sentí helado. ¿Qué podía ser tan horrible que ella no me había contado antes? Le pedí que continuara. «Recuerda a nuestro abuelo. Siempre hablaba de sus hermanos y de cómo algunos de ellos se habían ido, pero no siempre decía la verdad», dijo Ana, titubeando. «Hay una historia sobre un primo lejano. Su nombre era Ramírez. Era un poco extraño, y la familia decidió mantenerlo alejado». «¿Estás diciendo que el señor Ramírez es parte de nuestra familia?», interrumpí, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. «No solo eso. Mi mamá me contó que él estaba obsesionado con proteger la sangre y que creía que había sido traicionado. Siempre pensó que debía cuidar de nosotros, aunque de una forma retorcida», explicó. Mi mente daba vueltas. ¿Acaso era posible que el señor Ramírez estuviera en mi vida no solo como un acosador, sino como alguien que sentía que tenía una misión? La sensación de horror se multiplicó y decidí que necesitaba verlo de nuevo, confrontarlo. Tal vez allí encontraría respuestas. «Ana, necesito que vengas a mi apartamento».
No puedo estar solo en este lugar, dije, tratando de sonar fuerte. Voy para allá, pero ten cuidado, por favor, respondió, su voz llena de preocupación. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban y el eco de mis pensamientos resonaba en mi mente. El señor Ramírez no era solo un extraño, era un lazo oscuro en mi historia familiar. El tiempo se arrastró y cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró. Sabía que era Ana. La necesitaba cerca. Abrí la puerta y allí estaba, pálida y con los ojos llenos de preocupación. «Diego, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó mientras entraba. «No sabemos qué puede hacer. Necesito entender. Si él está aquí por alguna razón, debo enfrentar eso», respondí, sintiendo una mezcla de valentía y terror. Nos sentamos en el sofá y mientras yo le contaba todo lo que había sucedido, ella escuchaba atentamente con una expresión de horror en su rostro. Cuando terminé, el silencio llenó la habitación. «¿Y si él cree que está protegiéndonos?», sugirió Ana, su voz temblando. «Eso podría ser peligroso». Antes de que pudiera responder, el sonido de un golpe en la puerta nos interrumpió. Miré a Ana y en sus ojos vi el mismo miedo que sentía. Sabía que era el señor Ramírez. La tensión aumentó en el aire y el sonido del timbre resonó de nuevo como un presagio. «No abras, Diego», susurró Ana, su cuerpo tensándose. «Pero…», empecé a protestar. «No, es un riesgo», gritó. Sentí que el pánico comenzaba a invadirme. El señor Ramírez no se detendría. Las revelaciones sobre nuestra familia cambiaban todo, y ahora, en el fondo de mi ser, sabía que debía confrontar a aquel hombre. Tal vez, al hacerlo, encontraría una respuesta a la locura que había invadido mi vida. Pero ¿a qué precio?